Bueno, un momento antes de entrar directo al tema, la semana anterior hablé de un caso sobre el protocolo de Estocolmo y confundí el caso y la persona. Yo me referí, la verdad es que confundí el caso de Alejandro Martí con el de Isabel Miranda de Wallace y confundí a Brenda Quirós con la famosa Lorena Hernández, que efectivamente ya salió. Y simplemente hacer la aclaración, Isabel Miranda de Wallace me mandó una carta, ya tuve comunicación con ella y me decía Garita, que sabe de esto, que podía simplemente mandar una carta para hacer la aclaración en el acta, pero creo que honestidad obliga que si uno se equivoca en tribuna, pues aquí pida disculpas y se aclare. No somos infalibles, lo importante es saber reconocer los errores y las equivocaciones. Creo que habla mal de quienes no saben reconocer y no tienen el valor civil para asumirlo directamente cuando alguien se puede equivocar. Entonces, valga esta aclaración. De hecho, me había comprometido con Isabel Miranda de Wallace a hacer esta precisamente aclaración aquí en tribuna y asumir la responsabilidad que toque por esa equivocación. Bueno, este es un tema fundamental. La libertad de expresión es un derecho clave, fundamental, entrañable para todos. Decía George Orwell en un ya famoso prólogo inédito, ya una vez que se descubrió, de la rebelión en la granja: si algún sentido tiene la libertad, es la posibilidad de decirle al otro lo que no quiere oír. Esa es la libertad de expresión y me parece un valor, insisto, fundamental. Pero no es un asunto solo de leyes, también es un asunto de cultura. Tenemos que promover una cultura de la tolerancia, una cultura del respeto a la opinión ajena. Hay quien les molesta la crítica periodística y los anatemiza y dice: si me criticas eres quizás de la mafia en el poder, o si me criticas eres revoltoso, si me criticas la intolerancia se viste de muchas maneras, pero siempre es perversa esa intolerancia. Hay que aceptar la opinión del otro aunque no nos guste, y como decía el Zarco, a la prensa se le responde con la prensa, a la libertad de expresión se le contesta con la libertad de expresión. Y lo que nosotros tenemos que pedir y exigir es fortalecerla. Por eso es muy importante, por ejemplo, la ley reglamentaria del derecho de réplica, que ya está en el artículo 6º constitucional, para que si alguien cree que ha sido injustamente señalado en un medio de comunicación, pues pide el derecho de réplica y en la misma circunstancia responde y da su verdad o da su opinión. Entonces, la libertad de expresión se responde con libertad de expresión, pero es muy importante impulsar culturalmente el respeto y la tolerancia desde pequeños, desde la educación, etcétera. Y me parece que en eso tenemos un déficit muy fuerte en la sociedad mexicana. Hay una intolerancia cultural en muchos aspectos, en muchos sectores, en muchos políticos que no quieren ser cuestionados si no les gusta ser cuestionados, pues se tienen que aguantar, porque ese es un derecho de todo ciudadano de expresarse con absoluta libertad. Ya hablaremos cuando hablemos del multihomicidio y de la vida de los periodistas, cosas más concretas. Simplemente quería apoyar este punto de acuerdo en el cual se habla de la necesidad de que se impulse educación para fomentar la tolerancia y el respeto a la libertad de expresión. Es una práctica cotidiana que muchos gobiernos están encima de las redacciones de los periódicos porque no les gustó una nota, porque no les gustó un comentario de un periodista. La verdad es que ahí se ve, hasta ese punto se ve la intolerancia cultural que se tiene, aunque el artículo 6º hable precisamente de la libertad de expresión. Ya hablaremos de cómo defender a los periodistas con el protocolo que existe ya y con la Fiscalía Especial, etcétera, que están fallando o algo está sucediendo, porque este es un país peligroso para los periodistas. Pero reconozcamos que también es un problema cultural y que es importante impulsarlo en la educación. Entonces, voy a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, presidente, y gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.